municipal al mérito Domingo Martínez de Gala, al señor David Rafael Velázquez Seiferger. Hacemos lectura de la resolución. Visto el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Espectáculos Públicos con relación a la minuta de la concejala Sandra Benítez Albavi, a través de la cual solicita otorgar la medalla municipal al mérito Domingo Martínez de Gala a David Rafael Velázquez Seiferger por su invalorable aporte a la educación, así como al campo de estudios de la historia. Considerado contenido de la minuta de la concejala Sandra Benítez Albavi, tengo a bien dirigirme a usted con el objeto de presentar la postulación de David Rafael Velázquez Seiferger a la distinción Domingo Martínez de Gala, que se otorga a ciudadanos destacados de nuestro país por su invalorable aporte a la educación, así como al campo de estudios de la historia. David Velázquez nació en Asunción el 1 de enero de 1971. Se destacó en el Colegio Cristo Rey, en el que cursó sus estudios secundarios como estudiante y como dirigente. Fue el primer presidente del Consejo de Alumnos del colegio, organismo que fue el primero integrado en 1988, tras la intervención sufrida por el colegio entre 1976 y 1977 por la dictadura. En dicho año, el centro participó activamente de protestas contra la expulsión del sacerdote jesuita Juan Antonio de la Vega, ya fallecido, así como ante una amenaza de nueva intervención. También se destacó en la dirigencia estudiantil universitaria como secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía de la UCA. Fue el equipo que encabezó, el que creó el evento denominado Humanidades, que por 25 años fue el espacio de referencia para discusiones en el seno del estudiantado de la Facultad de Filosofía. En el año 2019 recibió un reconocimiento de parte de la directiva del CEFUT por haber presidido el equipo que dio vida a Humanidades. Entre los años 2006 y 2008 dirigió con éxito el programa conjunto de cooperativismo escolar llevado a cabo entre la Confederación Paraguaya de Cooperativas de Base, Centrales y Federaciones y el Ministerio de Educación y Cultura. Fueron creadas 132 cooperativas en diversas instituciones de educación escolar básica y educación media. 2 dirigentes paraguayos, la escribana Martiniana Molas y David Velázquez, ocuparon cargos de relevancia en la Unión Internacional de Cooperativismo Escolar. Molas como vicepresidenta mundial y Velázquez como vicepresidente para América Latina. Igualmente, trabajó como educador no formal con comunidades indígenas del Chaco y comunidades campesinas de la región oriental, así como un gran número de organizaciones juveniles. Su trabajo como historiador se inició en el año 2003 con la obra Digesto Normativo sobre Pueblos Indígenas en el Paraguay, publicada por la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de la organización civil Tierra Viva para los Pueblos Indígenas y el International Work Group of Indian. La obra abarca la mayor parte de la legislación del Estado paraguayo en relación con los pueblos indígenas del Paraguay, desde la independencia hasta el año 2003. A esta obra siguió otra, en formato digital, con normativas relativas a pueblos indígenas desde el periodo colonial, titulada Derecho de los Pueblos Indígenas en el Paraguay. Siempre en el marco de la educación, Velázquez creó junto a Francisco Jiménez el programa Radial Educación, una apuesta al futuro, que continúa hasta hoy. Se retiró del programa en el 2003 para cumplir compromisos
con el sector público y retornó recientemente como panelista. El programa, actualmente dirigido por Francisco Jiménez, se inició en 1999. Estuvo sucesivamente en la radio Ñandutí, 970 AM, 1 de marzo, y actualmente se emite por Radio Monumental. Es el primer espacio especializado en educación en el panorama de medios del Paraguay. Con el programa se realizó la cobertura de acciones de los consejos educativos departamentales de todo el país durante los años 2008 y 2009. Fue declarado de interés educativo nacional por el MED en el 2005. Recibió una mención de los premios Luis Alberto del Paraná por su contribución a favor de la educación. Desarrolló igualmente acciones de educación no formal, con comités juveniles de cooperativas, con jóvenes de comunidades indígenas y con comunidades campesinas. Siempre que fue requerido su concurso, apoyó también al Ministerio de Educación y Ciencias, con talleres, conferencias y formación de formadores. Investigaciones históricas. En el año 2002 comenzó con la investigación sobre relaciones históricas entre educación y autoritarismo en el Paraguay. Esto fue en el año 2012. Concluyó en el 2018 con la publicación de 4 volúmenes que constituyen una obra pionera en el campo de la historia de la educación paraguaya por su alcance, ya que cubre el periodo 1869-2012, tal como ocurrió en su momento con el digesto normativo Educación y Autoritarismo. También generó diversas actividades, un seminario con el mismo nombre, textos de la misma temática para trabajar en clases de parte del Servicio Paz y Justicia Paraguay, la primera muestra de historia de la educación paraguaya, denominada BOE, que tuvo lugar en el espacio del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, dentro del Centro Cultural Citibán de nuestra capital. La muestra tuvo como co-curadores a David Velázquez y a Osvaldo Salerno, recientemente declarado hijo directo de Asunción, y contó con amplia difusión en el Paraguay, así como en el exterior. También se produjo un libro acompañado de un audiovisual titulado BOE, Introducción a la Historia de la Educación Paraguaya, publicado por el Museo del Barro, con apoyo de la organización Diaconía, el CERPAC y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. En torno a este libro fue integrado un club de lectura, del que emergieron programas formativos para docentes. Es importante recordar que la muestra fue declarada de interés municipal por la Municipalidad de Asunción. El trabajo de Velázquez en el campo de la historia de la educación ha sido influyente para la consolidación de los estudios en el Paraguay. Publicó artículos en la revista del Grupo de Estudios Sociales del Paraguay, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, en el anuario de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, en la revista Red Gesta de la Universidad Nacional de Rosario, todas en la República Argentina, en la revista Diálogos de la Universidad de Maringá, Brasil, en el volumen colectivo sobre la guerra de la Triple Alianza, dirigido por los historiadores Ana Paula Squinelo, Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil, e Ignacio Telesca, CONICET, Universidad Nacional de Formosa, Argentina. Además, publicó la prestigiosa revista de Historia de la Educación Latinoamericana, REILA, una de las más importantes de la región, y en la también prestigiosa publicación internacional Nuevos Mundos de Francia. Fue el primer paraguayo participante en el 2013
en el Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén en su edición 17, con la ponencia sobre la política paraguaya hacia la problemática judía en los años del Holocausto. En el 2017 publicó un breve trabajo con artículos inéditos de prensa escritos por Serafina Dávalos a fines de los siglos XIX e inicios del siglo XX, en un volumen titulado A la mujer paraguaya, con el que se contempla el pensamiento de la destacada jurista, educadora y feminista expuesto en el libro Humanismo, tesis doctoral de Serafina Dávalos de 1907 y reeditado por el Centro de Documentación y Estudios. También en el 2019 publicó un estudio titulado Historia de las instituciones del trabajo, empleo y la seguridad social en el Paraguay, en el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo mismo año. Brindó conferencias sobre historia de la educación paraguaya para el Grupo de Estudios de Paraguay de la Universidad de la República, dirigido por el doctor Tomás Sansón Gordo. Recientemente dictó una conferencia para el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, Turquía, sobre la inmigración otomana al Paraguay a inicios del siglo XX. Además, una contribución suya será próximamente publicada por la editorial Alianza, la más importante editorial de historia de lengua española, en el volumen colectivo Fascismos Iberoamericanos. Es el creador del primer diplomado en Historia de la Educación Paraguaya en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio de Asunción. Publica con frecuencia contribuciones también en medios de prensa escrita y dialoga también en radio y televisión sobre temas históricos. Actualmente se encuentra trabajando en la historia de la ciudad de Yaguarón. Actividades de divulgación histórica y de recuperación del patrimonio educativo. Además de cursos, talleres y conferencias, David Velázquez dirigió los siguientes ciclos de divulgación de historia de la educación. Primera semana del Magisterio, en abril del 2019, con la Academia Paraguaya de Historia. La segunda no pudo realizarse por la pandemia del corriente año. El primer ciclo de foros virtuales de historias regionales de la educación, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE, y la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, que abarcó los departamentos de Itapúa, Misiones, Guairá, Paraguarí, Asunción y Central. Igualmente, en el marco de los trabajos de historia de la ciudad de Yaguarón, promovió activamente el rescate de la obra del maestro yaguaronino Ramón Bogarín Arámbulo y la revista de Soindú, digitalizada por la Secretaría Nacional de Cultura y declarada bien de valor patrimonial por la Municipalidad de Yaguarón. En conjunto con la familia y herederos de Bogarín, restauraron la casa escuela que perteneciera a Bogarín y que es actualmente un museo de la ciudad equipado con el valioso acervo mobiliario y documental que alguna vez perteneciera al destacado maestro. En Asunción, trabajó en apoyo de exalumnos de la Escuela General Díaz para la reconstrucción de la historia de la escuela, en el marco de la restauración del antiguo pabellón escolar. La escuela fue declarada bien de valor patrimonial por la Secretaría Nacional de Cultura. Fue parte del equipo de trabajo que elaboró el guión
museográfico de la nueva museografía del Museo de Pilar, y actualmente trabaja para el mismo fin con el equipo que realizará el Museo de la Ciudad de Pirayú en la antigua estación del ferrocarril. En el 2016, a iniciativa suya y bajo su coordinación, logró que la reparación histórica del Colegio Cristo Rey, por resolución de la Defensoría del Pueblo, que declaró el predio del colegio y la parroquia como sitio histórico y de conciencia, y por lo tanto bien de valor patrimonial para el Paraguay. En los años 2019 y 2020, dos propuestas suyas forman parte de las denominaciones de promociones escolares: la del maestro pilarense, que fuera niño combatiente en Acostañú, Juan Pío Prieto, cuyo nombre también sirvió para designar a la promoción de la Universidad Nacional de Pilar del mismo año; la del homenaje al luchador social y de los derechos humanos, Joel Filártiga, ambos nombres en el año 2019, y en el 2020 que la promoción lleve también la denominación de homenaje a Branislav Šušník, con motivo del centenario del nacimiento de la destacada antropóloga de origen esloveno, que fuera notable figura de las ciencias sociales en el Paraguay. Membresías. David Velázquez es académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia, socio fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. También es socio de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Es integrante y fundador de la red Ñandé de investigadores e investigadoras sobre el Paraguay, que reúne profesionales de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. También es director de proyectos ad honorem de la Asociación Civil Rescatando a Serafina, que tiene como objetivo la revitalización de la figura y el pensamiento de Serafina Dávalos. Es miembro del Consejo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio y de la Asociación Civil Enseña por Paraguay. Dirige actualmente la formación de una Sociedad Paraguaya de Historia y Patrimonio de la Educación. Por todo lo expuesto, considero que la tarea desarrollada en el campo de la educación y de la investigación histórica por David Velázquez Seifergel le hace merecedor de la medalla Domingo Martínez de Irala de la ciudad de Asunción. Normativa aplicable. En la ordenanza de menciones honoríficas, en su artículo 7 textualmente establece: se otorgará la medalla municipal al mérito Domingo Martínez de Irala a personas vivientes que por sus altos merecimientos cívicos expresados en logros concretos a favor de la comunidad asuncena en las distintas áreas de la actividad humana, política, arte, ciencia, educación, salud, deportes, ecología, ayuda comunitaria, entre otras, se hagan acreedores a la misma, a criterio de las autoridades del municipio capitalino. Esta distinción se podrá conferir a jóvenes destacados en alguna de las áreas señaladas, como estímulo a su trabajo y como afirmación de sus logros y testimonio de su contribución a la comunidad nacional en general y asuncena en particular. Parecer de la Comisión Asesora Dictaminante, que por lo expuesto en el contenido de la minuta de la concejala Sandra Benítez Salvade, la Comisión Asesora Dictaminante cree pertinente dar lugar favorable a lo peticionado. Por tanto, la Junta Municipal
de la ciudad de Asunción, reunida en consejo, resuelve, artículo primero, otorgar la medalla municipal al mérito Domingo Martínez Dinara al señor David Rafael Velázquez Seifergel por su invalorable aporte a la educación, así como al campo de estudios de la historia. Artículo segundo, comuníquese a la Intendencia Municipal. Dará en la sala de sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción a los 25 días del mes de agosto del año 2021. Firman abogado José María Oviedo, secretario general. Presidente abogado Humberto Blasco. Distinguidos presentes. Ahora, entrega de la distinción a cargo de la vicepresidenta de la Junta Municipal, Fiorella Forestieri, y el defensor vecinal, Lucio Ruiz Díaz. Convocamos a David Rafael Velázquez Seifergel. Se hace entrega de la distinción Medalla Municipal al Mérito Domingo Martínez Dinara. Distinción Medalla Municipal al Mérito Domingo Martínez Dinara. También se hace entrega de la carpeta con la resolución y diploma. Aplausos a David Rafael Velázquez. Distinguidos presentes, invitamos al señor David Rafael Velázquez Seifergel a dar unas palabras. Muy buenos días. Señora vicepresidenta de la Junta Municipal, concejala Fiorella Forestieri, señora defensor vecinal, don Lucio Ruiz Díaz. Antes de iniciar estas palabras de ocasión, quisiera hacer entrega para la Junta Municipal de un ejemplar de mi trabajo como Introducción a la historia de la educación paraguaya. Amigos, amigas, presentes, colegas de todas estas aventuras citadas en la justificación de la resolución a través del tiempo, voy a referirme en estas palabras de ocasión a un aspecto que creo que es importante en la vida de los municipios, y yo diría que en este momento histórico del Paraguay es trascendental, porque tiene que ver con una reflexión de la ciudad educadora como propuesta en momentos en que se discuten cambios profundos en la educación. Quisiera comenzar recordando la pregunta que se hace a uno de los analistas del campo de la ciudad, Daniel Darío Ruiz, quien se pregunta cómo podemos reconstruir una pedagogía, una educación de la ciudad, del ciudadano, en esta diversidad. El ámbito en el que los municipios son fundamentales, que es el de la formación cívica, podría ser abordado tanto desde la educación formal como de la no formal y de la refleja. Y decimos que es fundamental el municipio
porque el municipio no es la institución ni sus oficinas, sino que, como reza el artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal, el municipio es la comunidad que se autogobierna. Textualmente, la Ley Orgánica Municipal define al municipio como la comunidad de vecinos con gobierno y territorios propios. Es decir, el núcleo de la ciudad no son las oficinas, no son las instituciones, sino que éstas se conforman a partir de la comunidad de vecinos y de vecinas. Continúa el artículo 1 de nuestra Ley Orgánica Municipal diciendo que el municipio tiene por objeto el desarrollo de los intereses locales. Tan importante es el municipio y su labor educativa, que esta comunidad que se autogobierna tiene en materia de educación rango constitucional. Se trata de un ideal plasmado en una norma que es más que pertinente para el Paraguay actual. Si bien la investigación sobre valores cívicos y políticos está prácticamente ausente en el país, tomamos como referencia el informe titulado Actitudes hacia la política en América Latina, del Programa de las Naciones Unidas del año 2020, que señala que la confianza en la democracia ha decrecido de manera alarmante en América Latina, con 3 de cada 4 personas encuestadas expresando juicios negativos sobre sus gobiernos. Y en la encuesta Latino Barómetro, el 28% manifiesta indiferencia sobre si el gobierno debiera de ser autoritario o democrático en el Paraguay, que es el pico más alto desde que esta encuesta comenzó a realizarse en la región. En el 2021, en el mismo informe, el respaldo a la democracia fue manifestado por solo el 24% de las personas encuestadas. Las autoridades municipales tienen en esta coyuntura un desafío y una oportunidad. Una de las frases más recurrentes en nuestra vida cívica es que la primera escuela de civismo es el municipio. De manera que pueden coordinar más efectivamente con el Ministerio de Educación y Ciencias la integración de programas de vida social y trabajo, de primer y segundo ciclo de la escuela escolar, de la educación escolar básica, de historia, ciencias sociales y formación ética y ciudadana del tercer ciclo y de la educación media. Pueden hacerlo mediante la incorporación de una pedagogía y una didáctica que favorezca el sentido y la creación de la responsabilidad ciudadana en el lugar en el que viven o por el lugar en el que viven niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas, a través del conocimiento de su territorio, su historia, sus características actuales, sus deseos y proyectos y desafíos hacia el futuro. Esta coordinación entre el MEC y la ciudad no debe limitarse, sin embargo, al municipio, sino que abarca todas las acciones educativas de las diferentes organizaciones de toda naturaleza que trabajan en este campo en el territorio municipal. Estas acciones son realizadas también desde la educación no formal y la educación refleja, y se trata de acordar entre todas las organizaciones una dirección y un sentido comunes para desarrollar una pedagogía de la ciudad. ¿Cómo realizar esta integración de saberes y de experiencias? En torno al concepto de ciudad educadora. Este concepto fue definido por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras en 1994 de la siguiente manera: la ciudad educadora es aquella ciudad que apuesta por la educación como herramienta de transformación social, movilizando y articulando el máximo número posible de agentes educativos que inciden en el territorio. Hablamos de una educación a lo largo de toda la vida que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Ser una ciudad educadora implica situar la educación como eje central del proyecto de ciudad. Reitero, ser una ciudad educadora implica situar la educación como eje central del proyecto de ciudad. Ello comporta la toma de conciencia de que las diferentes políticas y actuaciones que se proponen y ponen en marcha desde distintas instancias y servicios municipales transmiten conocimiento y educan, de forma intencional o no, en unos determinados valores y actitudes. Esto es más que evidente. Voy a citar lo más obvio: la nomenclatura de las calles.
La ciudad educadora ha de ser entendida como un proyecto de ciudad que comporta una gobernanza en red, que se fundamenta en el diálogo y la colaboración entre el gobierno municipal y la sociedad civil, así como con otras ciudades del mundo. La reflexión sobre la condición educadora de la ciudad comenzó en 1973 con el informe Aprender a Ser de Edgar Faure, entonces director general de la UNED, en el marco de lo que en retrospectiva era el inicio y la acentuación de un proceso mundial de crecimiento de lo urbano. Autores como Guzmán Ramírez, Alegre Benítez y Tudela enumeran varias posibilidades pedagógicas y didácticas de la ciudad, siguiendo a otros estudiosos como Trilla, Alderochi y Eisenberg. En efecto, la ciudad puede ser abordada desde la perspectiva geográfica, es decir, su morfología, sus características físicas, sus medios y vías de comunicación, su actividad económica, la configuración de sus barrios y sus centros históricos. Desde la mirada ecosocial, en que se vincula el colectivo humano con las complejidades del medio ambiente para participar responsablemente de su cuidado. Desde la perspectiva histórica, que permite comprender los cambios de la ciudad a través del tiempo, mediante el conocimiento de su patrimonio tanto material como inmaterial y sus sitios de memoria, que constituyen precisamente las huellas de la historia. La visión artística y patrimonial que permite entender la ciudad a través de su patrimonio material y cultural, estilos, emplazamiento, estética. La perspectiva sociológica que permite comprender la ciudad a través de las interacciones cotidianas de sus pobladores en barrios y comunidades. La mirada de la ciudadanía y la participación que apunta a crear conciencia y sentido de agencia o protagonismo y responsabilidad respecto de la comunidad propia y de la ciudad y genera las condiciones y capacidades necesarias para el protagonismo de la ciudadanía. La ciudad puede ser entonces, como señala el ya citado Guzmán Ramírez, un recurso educativo que permite, primero, aprender en ella como espacio. Segundo, aprender de ella como una ciudad que se mueve, que es dinámica. Y como contenido, aprender acerca de ella. El punto de partida es un reconocimiento de que las ciudades en general han dejado de ser espacios más o menos homogéneos social y culturalmente. Las ciudades contemporáneas son territorios en los que se acentúan el conflicto y la cooperación, se producen cambios en tensión con las continuidades respecto de la tradición. Familias antiguas conviven con familias inmigrantes del mismo o de distintos países. El crecimiento de la infraestructura es insuficiente y no pocas veces precario. Es un territorio en el que tienden a existir grupos sociales atomizados que pueden llegar a aislarse y desconocerse mutuamente en ausencia de espacios de encuentro y de convivencia. Los antiguos modos de acercamiento y de civismo necesitan ser entonces repensados a la luz del desafío cívico de la integración, la inclusión, la participación y la cultura. Como señala Ruiz, a quien ya citamos, uno de los derechos humanos es poder seguir viviendo donde uno ha vivido toda la vida. Una pedagogía urbana innovadora tiene que considerar esta calidad para formular un proyecto educativo y cultural de ciudad amplia, incluyente y democrática. Este es un agregado no menor que debe incorporarse ya a la idea de la transformación educativa en el país. Mis palabras finales son de agradecimiento, son casi tan largas como las previas. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Municipal anterior, en especial a la ex concejala Sandra Benítez Albay, que fue proponente de la distinción por considerar que este camino de ya casi 30 años al servicio del Paraguay, a través principal, aunque no exclusivamente, de la educación y la historia, merece el reconocimiento que la Junta Municipal actual, a quien también agradezco, materializa en este acto. Agradezco también a las distintas organizaciones de educación y de estudios históricos, a las que en realidad debo buena parte de este reconocimiento, por su apoyo, confianza, cooperación y sus puertas siempre abiertas a las iniciativas e ideas que propuse a través de este tiempo. Menciono entre ellas mi actual casa de investigación, la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, así como la gratitud a mis colegas del directorio, de los alumnos y del personal técnico egresados docentes de la Organización Civil Enseña por Paraguay. Tengo también palabras de gratitud para las organizaciones que respaldaron y respaldan mi trabajo en el campo de la investigación histórica en general y de historia de la educación en particular. Quiero citar, aunque la numeración no sea exhaustiva, a la Corte Suprema de Justicia y a la Organización Civil Tierra Viva,
por la publicación del Digesto Normativo sobre pueblos indígenas en el Paraguay, que dio origen a esta trayectoria, al Servicio de Paz y Justicia Paraguay, que me permitió realizar mi primera investigación en el campo educativo sobre educación y autoritarismo. Agradezco también a mi colega Ignacio Tedesca, que en ese momento sugirió mi nombre para encabezar esta investigación. Al Museo del Barro y a Diaconía, que apoyaron la muestra de historia de la educación hoy. Gracias, querido Osvaldo. La primera muestra quizás en su género en el país, y el libro y el audiovisual que de ella derivaron. A la Academia Paraguaya de la Historia, está aquí mi colega Mabel Causalano, académica de número de la Academia Paraguaya de la Historia. Al Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, con quienes trabajo cotidianamente, así como a la Asociación Civil Rescatando a Serafina y al Museo Judío del Paraguay, que me privilegia permitirme formar parte de su plantel y de su política de capacitación en la memoria y en la lucha contra todas las formas de discriminación. Por último, agradezco y dedico este reconocimiento a mi familia, a la memoria de quienes ya no están, a todas las personas que me honran con su amistad franca y leal. Quiero hacer una mención, si ustedes me permiten, por favor, no quiero dejar fuera a nadie, pero esa amistad está simbolizada y ese sentido de lucha de mis amigos y amigas está simbolizado en la figura de mi amigo Roger Romero. Gracias por esa felicidad. Él dirige una escuela de arte para niños y niñas en Cateura. Roger, Laura, muchas gracias. Pero principalmente dedico este reconocimiento a quienes pueden llegar a ser parte de un mejor futuro para el país si tienen oportunidad para ello. Mis hijos Ezequiel, Isaías y María Emilia. Me emociona al mismo tiempo, me río porque después me van a llamar la atención. Son tres jóvenes alegres, responsables, solidarios y decentes. A ellos y a los demás sería inmoral de nuestra parte probarles el derecho a un Paraguay mejor. Muchas gracias.